Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos en el Señor. Les saludo desde la primera iglesia metodista pentecostal de la ciudad de Curicó. Tengan todos muy buenas tardes. Dios les siga guardando, bendiciendo en todo momento junto a sus seres queridos, junto a su familia, a todos los hermanos y hermanas que están conectados y que van a participar de este estudio bíblico hermoso que el Señor nos tiene en esta tarde de día sábado ya 17 de abril del año 2021. Así que invito a usted junto a su familia, participe, amado hermano, tome su Biblia en esta hora, vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a... entre todos vamos a aprender de la palabra de Dios. Le pido al Señor, como siempre, que me dé de su gracia, me llene de sabiduría y lo más importante, que su Espíritu Santo en esta tarde dirija todo este estudio bíblico. Así que saludar a todos ustedes. Bien, vamos a orar al Señor, le quiero invitar y vamos a dar comienzo a este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y voy a invitarle a orar al Señor, a darle gracias al Señor por la vida, por la salud, por el privilegio, amado hermano, de ser sus hijos, sus hijas, que el Señor nos da cada día. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le doy en esta tarde. Gracias, Señor, porque puedo estar en su presencia divina. Gracias porque usted ha abierto, Señor, esta plataforma de internet para poder llegar a muchos hogares de sus hijos, Señor, a través de este estudio bíblico, Señor, que usted me ha entregado para que pueda, Señor, repartirlo a mis hermanos y hermanas. Señor, le damos gracias. Le reconocimos como nuestro Dios soberano, nuestro Padre creador del cielo y de la tierra. Gracias por todas las maravillas. Gracias, Señor, por todos los privilegios que usted nos da. Este soplo de vida, Señor, que nos da cada día. Los alimentos, Señor, que están en nuestra mesa, Señor, que nunca faltan, Señor, están en abundancia. Gracias por su protección, por el resguardo. Gracias, Señor, porque hasta este momento usted nos ha guardado, Señor. Nos ha librado de este virus, Señor, que está sobre esta tierra. Señor, permita, Señor, que usted pueda sacar en esta hora toda tristeza, toda amargura, toda preocupación en sus hijos, Señor, y pueda cada uno, Señor, en esta tarde participar de este estudio. Que sean muchos, Señor, los que la palabra de Dios llegue a muchos hogares, Señor. Es tan necesario estudiar la Biblia, Señor, es tan necesario alimentarnos a través de su palabra. Esta es la que nos sostiene, esta es la que nos da vida, Señor. Esta es la que nos da, Señor, en esta hora fortaleza a través de su palabra. Y la fe viene por oír su palabra. Coloque en cada corazón, Señor, un interés. Señor, despeje nuestra mente. Señor, diríjanos en todo a través de su Espíritu Santo y usted pueda, Señor, obrar en misericordia a los enfermos también, Señor. Usted pueda sanarle en el nombre poderoso de Jesús y lleve, Señor, a cada hogar su bendición. Señor, gracias le damos por Cristo nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué hermoso, amado hermano, podemos estar en la presencia de Dios y poder en esta tarde alimentarnos a través de la palabra de Dios. Saludar a nuestra hermana Valeria Constanza, Dios le bendiga, hija, que está ahí de las primeritas conectada, participando de este estudio bíblico. Qué bueno, qué entusiasmo hay por aprender de la palabra de Dios. Qué bueno, amado. Aprovechar, como dije, el estudio anterior. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda alguno cuál fue el estudio anterior? Aprovechar bien nuestro tiempo. Aprovechar bien nuestro tiempo. Bien, ahí está nuestra hermana Milagro Bach. Dios le bendiga. Feliz tarde, pastor. Hermanos en la fe, listo para escuchar la hermosa palabra del Señor Jesús. Ahí está nuestra hermana María José Espinosa Delgado y está conectada también, participando. Nuestra hermana Ada Peña también, saludos cordiales, Dios les bendiga grandemente. Estoy participando en este estudio bíblico con mi nieto, Tomasito, ahí, Dios le bendiga, Tomasito, su nietecito que está ahí al resguardo
de ella en estos momentos, la está visitando ahí. Y bendiciones, pastor, junto a familia. Dios le dé sabiduría para interpretar la Biblia. Ricas bendiciones. Ahí está mi hermana Milagro Bat, dice, pastor, pido oración por mi sobrina Liliana Mayor, que está enferma, y la declaramos sana para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ella está en Venezuela. Bien, estamos orando por esta joven que está combatiendo ahí, luchando por una enfermedad, pero como dice nuestra hermana, la declaramos en el nombre de Jesús. Él es el que sana, Él es el que hace milagros, y Dios es tan poderoso, amado hermano, que va a llegar hasta Venezuela. Ha llegado hasta Estados Unidos, Señor, y puede pasar mucho más allá con su poder sanando. Hay testimonios que tenemos, testimonios tremendos de que Dios ha sanado allá en Buenos Aires, en estos Estados Unidos. Así que para mi Dios no hay nada imposible. Ahí está nuestra hermana Yolanda Rubilar. Bienvenida, amada hermana, a este estudio bíblico que lleva por título la reconciliación. La reconciliación. Lleva por título la reconciliación. Y tiene mucha razón mi hermana ahí, que nuestra hermana Ada, que me desea que el Señor me dé mucha sabiduría, dice, para poder interpretar las Escrituras. Es muy importante esto. Es muy importante. No es tan fácil hacer un estudio bíblico. No es tan fácil, amado hermano. Hay que ver muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y poder, en lo mínimo, no equivocarnos, ya que hay muchos testigos. Hay muchos testigos que están escuchando la palabra de Dios, y entre muchos también hay muchos entendidos. Hay muchos entendidos también que están ahí escuchando, y bastante también saben de la palabra de Dios. Pero trato en lo posible de estudiar, y por eso que el Señor ha dado hoy, tenemos los medios, amado hermano, de poder escudriñar la Escritura, y cosas que no podamos comprender. Está el Espíritu Santo de Dios, que es la que revela. El Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Y fuera de eso, el Señor ha dado a muchos, ha dado un riquísimo material que nos podemos apoyar, amados hermanos. Puede ser los diccionarios bíblicos, que son muy importantes, que son muy buenos. Están los comentarios bíblicos también. Están los libros, las Biblias de estudio, que son muy buenas también para poder descifrar y poder comprender mejor la palabra del Señor. Bien, ahí está el tema, ya está en pantalla ahí, la reconciliación. Está el tema, la reconciliación, y como base vamos a tener Segunda de Corintios, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. 18 y 19. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No se le olvide esta palabra, reconciliación. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra del Señor que vamos a estudiar este hermoso tema, amado hermano. ¿Qué es la reconciliación? Que nos habla el apóstol Pablo aquí y como referencia nos da esta escritura de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Reconciliándonos con Dios. ¿Cómo pudimos ser reconciliados con Dios? ¿Cómo pudimos ser reconciliados con Dios? Y los puntos que vamos a tratar en este estudio bíblico, en primer lugar vamos a ver qué es la reconciliación. ¿Por qué es esencial la reconciliación? ¿Por qué es necesario la reconciliación? Y por último, la tercera pregunta, ¿cómo se puede obtener la reconciliación? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la reconciliación? Segunda pregunta, ¿por qué es tan necesaria la reconciliación? ¿Por qué es esencial la reconciliación? Y, tercer lugar, ¿cómo se puede obtener la reconciliación? Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Antes de nuestra lección, amado hermano, tenemos que ver referencias allá en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver esta lectura. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. Pero Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 17, versículo 11, hay una referencia también que es importantísima para que tomar como base también sobre la reconciliación. Allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, yo siempre le aconsejo a ustedes, a la iglesia le aconsejo, les enseño que una vez que se predica la palabra de Dios o que uno participe de un estudio o alguien le entrega algún tema referente a la Biblia, ¿qué es lo que hacían los hermanos de Berea? Ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Y lamentablemente que hoy, amados hermanos, hoy muchas personas no estudian las Escrituras, no toman la Biblia, amados hermanos. Por eso que creen a lo primero que escuchan. Por eso que, amados hermanos, los que andan predicando falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles del Señor, entregan, pero no lo asesoramos a través de la Biblia si es verdad o no. Porque hay veces cosas, amados hermanos, que nos entregan y creemos que es lo que es, pero después vemos que hay tremendos errores. Hay tremendos errores, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estudiamos las Escrituras. No estudiamos la palabra de Dios. Por eso que los hermanos de Berea había una preocupación en ellos. Cada vez que escuchaban la palabra de Dios, después se iban derechito a la Biblia, a ver si era verdad o no es verdad lo que están diciendo. Comprobar, amado hermano. Cuando tenemos dudas a veces hay espíritus de perturbación
que son muy comunes dentro de las iglesias y quedamos con la duda si es o no es. Lo mejor que hay que hacer es ir a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso que Pablo nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: antes bien examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Lo malo déjelo pasar. Si hay algún error por ahí de una pronunciación, que siempre es común dentro de una palabra, amados hermanos, a veces cuesta bastante. Me cuesta bastante a veces pronunciar algunas palabras. Dificultades. Déjelo, reténgalo, déjalo pasar nomás. Quédese con lo bueno, amados hermanos. Quédese con la palabra de Dios. Como también nos recomienda el amado Juan. El amado Juan, allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Fíjese que a través de los tiempos, amado hermano, me he encontrado con muchas personas así, falsos profetas, y aplican la palabra de Dios muy bien. Usan la palabra de Dios muy bien. Que el Señor dijo esto, que el Señor ha dicho esto. Siendo que la palabra de Dios, amado hermano, ya fue pronunciada, ya fue profetizada por los profetas de Dios. No podemos ocupar palabras, amado hermano, que ya fueron usadas por otros profetas. El Señor dice. Por eso que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Y no creamos a todo espíritu, porque hay espíritus de demonios también. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo y está lleno el mundo de muchos falsos profetas. Entonces vamos a ver qué es reconciliación. ¿Qué es lo que es? El significado bíblico de reconciliación se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdos, tanto personales como ideológicos e incluso morales y éticos. Esta palabra se deriva originalmente del término y verbo griego alazo, que se puede traducir o interpretar como cambiar, modificar o alterar. ¿Entiende? La reconciliación entonces está cuando hay desacuerdo dos personas, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a la moral, a lo ético, a lo ideológico, hay una reconciliación, o sea, reconocer el error. La Biblia menciona esta palabra reconciliación no solamente como un aspecto entre humanos, sino también entre dos personas, que puede haber una discordia, una indiferencia, y se llegue a un término de reconciliación entre humanos, sino también hace referencia a la reconciliación espiritual. Esta es la que vamos a ver nosotros. La reconciliación espiritual que ocurre entre las personas y Dios. ¿Cómo está nuestra reconciliación entre usted y Dios? Entre las personas y Dios, que fue a través del sacrificio. ¿Cómo fuimos reconciliados? A través del sacrificio de su Hijo primogénito. Es importante entonces mencionar que la reconciliación entre la humanidad y Dios, porque amplia la reconciliación entre la humanidad y Dios, es necesaria debido al alejamiento y separación de lo divino y lo humano a partir del pecado de Adán y Eva, que terminó siendo la causa
de la imperfección que heredamos todos sus descendientes. Entonces, como base, amados hermanos, heredamos todos heredamos el pecado por causa de esta primera pareja llamada Adán y Eva. Heredamos entonces el pecado. Pero Dios, a través de su Hijo, qué bueno esto, ¿eh? Dios a través de su Hijo estableció un nuevo camino para nuestra reconciliación con Él. Hubo entonces una solución para poder quebrantar esta enemistad que había entre el hombre y Dios, ¿eh? Que fue Dios mismo que a través de su Hijo estableció un nuevo camino para nuestra reconciliación con Él, apelando al perdón de nuestros pecados. Y es sumamente necesario poner fin a todas nuestras acciones y pensamientos impuros y profanos que impiden nuestra reconstrucción espiritual y un enderezamiento de nuestras vidas hacia las sendas del Señor, para demostrar que somos merecedores de su misericordia. Intervino entonces Dios, amado hermano. La reconciliación, el acto de cambiar de enemistad a amistad. Más claro, es un acto de cambiar. Yo cambio de amistad. Estaba enemistado con Dios. No podía comunicarme con Dios. Había algo que estaba reteniendo esta amistad, amados hermanos. Esta frase entonces implica que el hombre está en enemistad con Dios. Todo ser humano debemos tener como base que todo ser humano, todo hombre y mujer está enemistado con Dios. Todo aquel que no conoce a Dios, todo aquel que no ha conocido a Jesús, todo aquel que no ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, sigue enemistado con Dios. Segunda pregunta, que es muy importante. Muy importante esta pregunta. ¿Por qué está el hombre en enemistad con Dios? Al contrario, el hombre debería estar, ¿cierto?, como su mejor amigo. Pero algo hay, hermanos. ¿Por qué entonces es necesario la reconciliación? ¿Por qué llegamos a este tema? Que si estamos reconciliados, si no estamos reconciliados con Dios, estamos enemistados con Dios. ¿Por qué entonces es necesaria la reconciliación? Por causa, la única razón, amado hermano, la única razón es por causa de la condición pecaminosa del hombre. Ya que el hombre y la mujer prefieren vivir en pecado ante estar o tener la verdadera amistad con Dios. La vida pecaminosa del hombre y de la mujer ha llevado a esta condición de estar enemistado con Dios, de estar apartado de Dios. Eso nos produce, amado hermano, nuestra vida pecaminosa, de andar en las tinieblas, de desear los placeres de este mundo, pecar. Todo eso, amado, nos lleva a la condición pecaminosa del hombre, lo lleva a eso, a estar con una enemistad con Dios. Un panorama del pecado. Un panorama del pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué es pecado? Esta palabra que siempre se escucha.
lo que es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Vamos a ver primero, primera de Juan, la carta del amado Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Es toda infracción a la ley de Dios. ¿Por qué? Todo lo que está escrito, amado, todo lo que nos ha entregado Dios a través de estos estatutos, reglamentos, mandamientos de Dios, ordenanzas. El Señor nos pide que actuemos así, que vivamos como Él anduvo. Si no andamos como era, amado hermano, y hacemos lo contrario, es pecado, es infringir entonces la ley de Dios. Cuando usted va manejando y está frente a un semáforo rojo, debe detenerse. Ahora, ¿qué pasa si usted determina solamente pasar con rojo? Está la persona infringiendo la ley. Está infringiendo, amado hermano, lo que está determinado en la ley, que no se puede pasar con rojo o discopare. Está llamado el conductor a retenerse, a tener una detención inmediata ahí, hasta que se le autorice con un verde, como se dice, con luz verde, a seguir su camino. Es lo mismo, amado hermano. Cuando pecamos, cualquier pecado que cometemos, estamos infringiendo la ley de Dios, porque Dios nos está diciendo tal cosa. Dios nos está diciendo no mentirás. Dios nos está diciendo no matarás. Nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre, y si no lo honramos, estamos, amado hermano, infringiendo la ley de Dios. Estamos pasando esa luz roja. Y a consecuencia de eso, usted va a tener una multa. Usted va a ser culpado por no respetar, amado hermano, por no respetar esa ordenanza del tránsito. Es lo mismo acá, pero acá es la multa más terrible, ¿sabes? Es la muerte. Por eso que Dios nos manda a reconciliarnos con Él. Como dice primera de Juan, capítulo 5, verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. ¿Se da cuenta? Cuando usted es injusto con su prójimo, ¿qué pasa? Es pecado, dice Dios. Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos hacer lo bueno, amado hermano, si usted está consciente en su mente, usted sabe bien, amado hermano, usted sabe bien lo que es bueno y malo, y sabiendo que no tiene que hacerlo, lo hace igual, es pecado. Sabe que si va a ese lugar es pecado, pero va igual, sabiendo que es malo, pero lo va igual, es pecado. Es pecado. No tiene otra palabra, amados hermanos. Lo identifica muy bien el apóstol Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué tremendo, ¿eh? Proverbios 24, 9. Estamos viendo ejemplos, amado hermano, de pecados. 24, 9. ¿Qué dice la Biblia? Qué hermosa la palabra de Dios. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Todo lo que tenemos guardado en nuestra mente,
Y si no es bueno, amado hermano, es pecado. Romanos capítulo 14, 23. Romanos capítulo 14, 23. El apóstol Pablo nos está diciendo acá: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La pregunta entonces, ¿quiénes son culpables de pecado? ¿Quiénes son culpables de pecados? Culpables de pecados. Vamos a ver Romanos 3. Romanos capítulo 3, verso 9 y 10. Romanos capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ningún justo. Uno solo, amado hermano, llegó a ser justo. Es justo y se llama Jesús. ¿Se da cuenta? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos separados de Dios, de su gloria, amado hermano. El hombre perdió la gloria, perdió esta enemistad que fue Adán y Eva en el paraíso. Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés 7:20. Mire lo que es sabio la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. ¿Qué nos dice Eclesiastés 7:20? Búsquela ahí, le doy tiempo para que escudriñe la palabra de Dios. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Hombre tan solo hombre? Mujer. Cuando digo la palabra hombre, también se refiere a mujer. No hay hombre justo, no hay mujer justa en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué? Porque es tan frágil esto el pecado, amado hermano, que a veces a través de una palabra que salga de nuestros labios pecamos. A través de nuestros ojos pecamos. De nuestros pensamientos pecamos. No es que usted vaya y mate a una persona y ese sea el pecado que Dios lo condene. Tiene la misma. Si usted mira con sus ojos mal, el mismo pecado como matar a alguien. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver. El pecado, amado, nos trae lo primero que se llama esclavitud. Nos lleva a una esclavitud el pecado. Juan 8, versículo 34. Nos lleva a ser esclavos del pecado, como decimos. Y como dice la Biblia. 8:34 de San Juan. Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué mejor claro? Entonces, pasamos a ser esclavos del pecado porque el que nos manda es el pecado. Ahí donde está el pecado, ahí estamos. Allá nos conduce nuestros pies al pecado. Allá, amado hermano,
Nos convertimos esclavos en el pecado. Y como dice Romanos, el apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos convertimos entonces, como dice la palabra de Dios, esclavo de a quien nos estamos sometiendo. Este caso es de Satanás, el diablo. Nos hacemos esclavos de él. Isaías, además que nos trae, amado, con otra consecuencia del pecado, nos trae una separación entre Dios y el hombre. Isaías 59, el profeta Isaías 59, versículos 1 y 2. 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Produce una separación entre Dios y el hombre. Qué terrible, ¿eh? Por eso que el pecado se asemeja a una gangrena, amado hermano, aquella cancerosa en el cuerpo que cuesta que salga. Todo eso lo produce el pecado. Hay una muralla, hay una división. El pecado como consecuencia trae una separación, una muralla entre Dios y el hombre. Y vive el hombre así por mucho tiempo. Y se acostumbra el hombre así a vivir separado de Dios. Y cree que lo está haciendo bien. Cree que está bien este camino que está tomando. Luego, el que practica el pecado, consecuencia del pecado, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Del principio, amado hermano, de la creación, antes de la creación, allá en los cielos, allá en su trono Dios, se rebeló contra Dios mismo. Allá mismo él pecó, amado hermano, Satanás, el diablo. Se rebeló contra Dios, quiso ser superior a él, quiso dominar. ¿Y cuál fue? El castigo, ¿cuál fue? Fue desterrado, amado hermano. Fue echado fuera del reino de Dios. Por eso que ahí se convirtió como el padre del pecado. Es el padre del pecado. Es el que llegó ahí, amado, como en primer lugar, como primera tentación, y entró con su pecado, con su veneno, entró ahí al jardín del Edén cuando envenenó ahí a Eva y a Adán. Ese fue su ataque, su primer veneno, amado hermano. Como se transformó como una serpiente, dice, apareció el diablo como una serpiente. Por eso que dice que ha pecado del principio. Y el primer pecado, amado, que impuso sobre el hombre para que cortara esta amistad con Dios fue la mentira. Así que te dijo Dios que no, si al comer ese árbol, no ibas a ser Dios. La mentira, amado hermano, la mentira fue el primer pecado que impuso. Y por eso, amado hermano, todo aquel que practica el pecado es del diablo, no puede ser de Dios. Porque mi Dios es santo, 3 veces santo.
El pecado, amado hermano, te lleva a una separación con Dios. Y te lleva, Satanás el diablo, como es el padre del pecado, te lleva a pecar desde el principio. Por eso que es necesario, vamos a llegar luego a esta reconciliación. Más que terrible, amado hermano, la consecuencia final del pecado es la muerte, como lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. No hay otra cosa, amigo. Amigos y amigas, no hay otra cosa. No hay un premio para aquel que peca. No, amado hermano. Dios está en contra del pecado. Ama al pecador. Lo ama. Lo ama. Ama a todo ser humano, no importa cómo esté su condición. Pero lo que aborrece es el pecado, lo que hace la persona. Aquella persona, amado hermano, que vive bebiendo, que vive en alcohol. Dios lo ama mucho. Pero lo que ama, lo que no ama es lo que hace, amado hermano. De embriagarse es pecado. Pero ama a la persona y quiere hacerle un cambio en su vida. Por eso que quiere hacer en esa persona, quiere llevarlo a una reconciliación. Todo esto causa enemistad con Dios. No hay otra cosa. Todo esto causa enemistad con Dios. Existe un factor muy importante que cada ser humano necesita entender, y yo quiero en esta tarde, con la ayuda del Señor, entienda, amado hermano, este factor tan importante que debemos conocer. Todos aquellos que no han obedecido al Evangelio se encuentran en enemistad con Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? Me estoy refiriendo a algún amigo, alguna amiga que a lo mejor está escuchándome ahí. Por primera vez, a lo mejor se conecta a un video así como este, religioso puede llamarlo, que tiene un contenido netamente evangélico, de la Biblia, del Señor, del Evangelio. ¿Cuántas veces le han entregado a usted, le han predicado el Evangelio? Pero no ha querido recibirlo. No lo cree, le aburre. O sencillamente no le interesa el Evangelio. Esa actitud, amados, esa actitud de no obedecer al Evangelio, de no recibirlo, de aceptarlo en su vida, de rechazarlo o de dudar que sea un Evangelio genuino, directo de parte de Jesús, esa persona se encuentra con una enemistad con Dios. Vive enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Pero antes de venir a Cristo, recuerde que éramos enemigos de Dios, como dice Romanos 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. A través de Cristo, yo soy reconciliado con Dios. Hay una solución entonces para el pecado. Hay una solución para todo pecador. Hay una medicina, amado hermano. Esta enemistad con Dios podemos arreglarla hoy. Usted la puede arreglar en su vida. ¿De qué forma? Venir a Cristo y considerar esto, amado hermano, que ya fuimos reconciliados con Dios. ¿Y a dónde fue esa reconciliación? Fue en la cruz del Calvario, por la muerte de su Hijo Jesús. Aleluya. Fuimos reconciliados con Dios.
Y a través de esa reconciliación, hoy somos salvos. Usted es salvo en el nombre de Jesús. Por esta acción que hizo Jesús. Éramos enemigos de Dios, estaba cortado, había una barrera ahí. Acuérdese la muralla que estaba entre Dios y el hombre. Estábamos siendo enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no se lo olvide. Esa muerte que ejecutó Cristo en la cruz, nos llevó entonces a la reconciliación. Y como dice Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo también hace mención muy bien sobre esto. Colosenses capítulo 1, versículo 21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes hacíamos malas obras. No hacíamos nada bueno, amados hermanos. Éramos malos. Hacíamos malas obras. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Ahora, ¿cómo nos presenta Jesús delante de nuestro Padre Dios? Nos presenta santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. Oh, aleluya, qué transformación más grande hace Cristo, amado hermano. Por eso, si alguno quiere ser cambiado, venga a Cristo Jesús, acepta a Jesús en este día. ¿Cómo se obtiene entonces? ¿Cómo se puede obtener la reconciliación? La Biblia enseña claramente que la reconciliación se encuentra solamente en Cristo Jesús. No hay otro. No existe el Papa Francisco, él no va a reconciliarnos con Dios. Un pastor tampoco, amado, nos puede ayudar un pastor. Yo lo puedo ayudar a cómo hacerlo. Pero la reconciliación no la puedo dársela yo, se la da Cristo Jesús. Yo lo puedo enseñarle cómo puede encontrar a Cristo Jesús. ¿Cuáles son los pasos para poder encontrar la reconciliación? Ningún sacerdote puede hacerlo. Ninguna autoridad religiosa, amado hermano, te puede dar la reconciliación. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y si viene alguien a decirte, yo te voy a reconciliar con Dios, un falso profeta, un falso maestro. Porque solo Jesús, ni la Virgen María tampoco, no te puede reconciliar con Dios. No, amado hermano, solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Efesios, capítulo 2. Versículo 13 al 16. Efesios, el apóstol Pablo no habla también aquí en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh, bendita sangre, aleluya, que Cristo derramó en la cruz. Esa sangre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se acuerda de esa pared que yo le mostré? Que estaba entre Dios y el hombre. Hay uno que la deshizo. Hay alguien que botó tu muro de separación. Hay algo quien botó mi muro de separación. Y ese fue Cristo, aleluya. Porque es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno y un nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
allá en la cruz del Calvario, mi Cristo hizo el trabajo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por toda la humanidad. Nos reconcilió, amado hermano, mediante la cruz nos reconcilió con Dios y allá mató en ella todas las enemistades. Allá, amado hermano, como hicimos el pacto de nuevo con Dios. Nos unió con Dios, aleluya, nos unió con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en la cruz, matando en ella las enemistades. Qué bueno el Señor. Mató todos tus pecados. Aleluya, los cargó en la cruz del Calvario. Allá llevó, amado, todo tu pecado, mi pecado. Y allá Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. ¿Y cómo hay muestra de esto? Cuando mi Cristo pronuncia las últimas palabras, consumado es. En ese mismo momento dice que allá en el templo que estaba en Jerusalén, en el lugar santísimo, dice que el velo se rajó en dos y da amplio acceso ahora, usted como pecador, ir directo a las plantas de Dios. Aleluya, arrodillarse en cualquier lugar que esté. A donde esté mi amigo, mi amiga, usted se puede arrodillar y pedirle perdón a Dios. Y esa oración va a llegar al trono de Dios. Ahora podemos entrar todos a ese lugar santísimo. Antes, ¿quién lo podía hacer? El sumo sacerdote y nadie más. Y él llevaba el pecado de todo el pueblo. Pero ahora tu pecado lo puedes llevar directo a la presencia de Dios y pedirle perdón. Y como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La base de estudio que tenemos en este momento. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No a unos pocos, sino a todos, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No importa que haya sido tan negro tu pecado, no importa. Que haya sido el pecado más malo. Cristo lo llevó igual a la cruz. Y nos encargó a nosotros, aleluya, la palabra de reconciliación. Y eso es lo que debemos predicar hoy, amado hermano. No debemos predicar, no debemos perder el tiempo de predicar otras cosas que no son útiles, amado hermano. Debemos, cada siervo de Dios, cada pastor, cada ministro del Señor, cada profesor, cada predicador, cada encargado de obra debe predicar este mensaje de reconciliación, poder decirle al mundo, no importa tu pecado, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Hoy solamente tienes que venir a los pies de Cristo y Él te va a perdonar. Este pasaje entonces muestra que la reconciliación se encuentra solamente en Cristo. Si la reconciliación está en Cristo, entonces, ¿dónde debe estar la persona para ser reconciliada? Le vuelvo a preguntar, si la reconciliación está en Cristo, entonces, ¿dónde debe estar la persona para ser reconciliada? Debe estar en Cristo. No puede estar afuera. No puede estar en el mundo. No puede seguir, amado hermano, en el mundo. Tiene que estar en Cristo. Vamos a encontrar 4 cosas en Cristo. Reconciliación, no se lo olvide. Vamos a encontrar reconciliación. Segundo lugar, vamos a ser justificados. Porque cuando estuvo Jesús en la cruz, nos reconcilió primero, justificó
presentó mi pecado y tu pecado en la cruz. Se lo entregó a Dios. Él lo hizo por ti y por mí, nos justifica. Luego nos da la redención, o sea, redime, quema el pecado. Quema el pecado. Lo quema. Y cuarto lugar, una vez perdonado, nos santifica el Señor. Entramos en un proceso de santificación que es un estudio posterior que vamos a hacer después, la santificación. Nos queda la justificación, la redención, la santificación. Y el premio total, final, amado hermano, es la vida eterna. Cristo entonces es el único camino a la vida eterna. No hay otro camino. No hay otra persona que pueda llevarte. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, la salvación está en Cristo. Hay varios que voy a dejarle ahí escrito. Varios textos bíblicos, vamos a ver uno solo. San Juan capítulo 10, verso 9. San Juan capítulo 10, verso 9. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo es la puerta entonces. Cristo es la puerta de tu salvación. Cristo es la puerta de tu perdón. En Cristo, amado, vamos a encontrar todo. Juan 14, 6, lo sabemos todo de memoria. ¿Cómo dice? San Juan capítulo 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hechos 4, 12. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. No hay otro mediador. Por lo tanto, tenemos entonces la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo puede usted entrar en Cristo a esta hora? Alguno me puede decir: pastor, indíqueme, ¿cómo puedo yo? Quiero ser de Cristo. ¿Cómo yo puedo ser de Cristo? En este mismo momento yo necesito el perdón de mis pecados. ¿Cómo puedo entonces entrar en Cristo? ¿Cómo puedo conocerlo a Él? Vamos a indicarle también. Para poder entrar en Cristo usted necesita obedecer el plan de salvación. Hay un plan de salvación que ha sido estipulado en las Escrituras, amado hermano. Este plan de salvación. En primer lugar, para este plan de salvación debe considerar los siguientes pasos. Voy a dárselo en forma lenta. Reconocer en primer lugar su condición espiritual. Como dice Romanos 3:23, que hemos pecado todos. Hemos pecado todos. Todos somos pecadores. Reconocer entonces su condición espiritual. Segundo paso que he mencionado, que es muy importante, si no lo hace va a pecar, oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Hoy en este momento está huyendo del Evangelio. Este es el Evangelio, hijo. Este es el Evangelio de Jesús. No hay otro. Este es el Evangelio. Y yo le he predicado a través de la Biblia el Evangelio. Tercer lugar, que va acompañado con el oír el Evangelio. Tercer lugar, amado hermano, creer en el Evangelio. Creer. Como dice Marcos 16. El Evangelio según San Marcos 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, cuidado, será condenado. Entonces, amado hermano, reconocer su condición espiritual, oír el Evangelio,
Escúchelo a través de la radio, escúchelo a través de la televisión, donde estén predicando la palabra, escúchelo. Escúchelo que le están entregando el Evangelio. Y tiene que creer en ese Evangelio, amado hermano. Porque si no cree, será condenado. Cuarto, que es muy importantísimo, arrepentirse de sus pecados. Una vez que usted reconoce su condición, una vez que haya oído el Evangelio y luego cree en el Evangelio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Quinto paso, que importantísimo, confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Importantísimo. Y quinto lugar, dice ser bautizado para perdón de los pecados. Muy claro, amados hermanos. Este es el mensaje. Este es el plan de salvación. Ahora la pregunta, al terminar este estudio bíblico, ¿desea usted ser reconciliado con Dios? ¿Tiene ese deseo en su interior? O a lo mejor por alguna razón nunca había escuchado usted, o nunca le habían enseñado que yo debo estar reconciliado con Dios. Tengo que preocuparme de mi vida espiritual, y por eso que nace esta pregunta. ¿Desea usted? ¿Desea ser reconciliado con Dios? ¿Quiere en esta tarde ser reconciliado con Dios? Acuda entonces a Cristo. Quiero invitarle a orar al Señor. Quiero invitarle, amados amigos y amigas, si alguno quiere hacer esta oración conmigo. ¿Qué oración? Lo que se llama oración del penitente. La oración donde vamos a pedirle perdón a Dios. En esta oración vamos a pedirle y vamos a reconocer a Dios. No sé cuántos en esta hora quieren, en esta tarde, recibir a Cristo en su vida. ¿Cuántos en esta tarde quieren recibir a Jesús como su único Señor y Salvador? Si tiene esta necesidad en su vida y si en este momento está sintiendo algo especial en su corazón, es que Dios le está llamando y quiere también perdonarle. Repite conmigo esta oración que vamos a hacer. Repite estas palabras que vamos a orar a Dios. Amado Padre Celestial, gracias le doy en esta tarde por haber hablado a mi vida a través de su palabra. Confieso, Señor, en este momento y reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Con mis labios los confieso, Señor. Y creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre, que esta sangre hoy me lava y me limpia de todo pecado. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y al tercer día resucitó de los muertos y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mi vida. Recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador personal. Lo recibo en mi vida. Toma todo el control, Señor, de mi corazón. Desde ahora, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y quiero ser parte de la familia de Dios. Gracias por este perdón. Gracias por recibirme como su hijo. Y desde ahora, Señor, como dice su palabra, con mis labios confieso mis pecados, pero con mi corazón creo
Y por eso soy salvo, soy salvo, soy salvo. Gracias, Señor. Amado Dios, cuánta gracia le doy en esta hora por este estudio hermoso, Señor, que hemos tenido. Que haya sido de mucha bendición, Señor, para sus hijos. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque nos reconcilió en la cruz. Gracias, Señor, ahora porque esa condenación, Señor, usted la pagó en la cruz. Y hoy, Señor, somos salvos. Y hoy somos perdonados, Señor. Gracias por ese cambio. Gracias, Señor, por esa nueva vida que usted nos dio. Gracias, Señor, porque aún usted está haciendo, Señor. Usted está haciendo en muchos corazones cambios, Señor. Que podamos entender bien que necesitamos, Señor, estar reconciliados con Dios. Es la única forma, Señor, para poder llegar al cielo. Es la única forma para poder ser salvo y para recibir esa vida eterna. En este momento, mi Señor, le pido su bendición a cada familia que ha estado ahí conectado. Aquellos, Señor, que han estado, Señor, en distintas partes. Señor, su bendición descienda del más adulto hasta el más pequeño, Señor. Y usted pueda seguirnos, Señor, guardando y protegiendo, Señor. En esta hora tu bendición sea por los enfermos también. Usted pueda sanarle, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y sean sanados, Señor, en milagro. Usted pueda hacer en cada uno de ellos. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos su bendición que viene de parte de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, amados hermanos. Muchas gracias por haber estado participando de este estudio. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, amado hermano, por la bendición de poder haber estado compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Quiero desearle muchas bendiciones y le espero mañana a las 6:30. 6:30 tenemos estudio bíblico. Perdón, mañana es domingo, Día del Señor. Mañana tenemos culto virtual, culto virtual. Le quiero invitar para el próximo sábado también otro estudio bíblico semejante a este. Pero mañana domingo tenemos, amado hermano, tenemos culto virtual. Desde ya, Dios les bendiga grandemente y tengan todos muy buenas tardes.